Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer episodio de nuestro... Tercer episodio del podcast ya. Nos sentimos muy contentos, amigos. Número 3. Número 3 ya. Sí, ya. Qué rápido se ve el tiempo. 4, amigo. Es el 3. Es el 3, es que Es el el otro 3, fue pero bonus. Ah, Sería ok, un 3, ok. un 2B. Bueno, Algo así. Continúa. después de haber sido interrumpidos, amigos, Por nuestra invitada. por nuestros invitados, les quiero dar nuevamente la bienvenida. Gracias de verdad a todos los que nos han sintonizado, a todos los que nos dan like. Dios los bendiga, amigos de IQ, son una bendición para nosotros. Y pues ojalá que estos temas sigan siendo de bendición. También damos gracias a Dios por la vida de nuestro director multimedia, nuestro amigo Moy, que está ahí atrás en las cámaras. Ahí déjanos en los comentarios si quieres conocer a Moy. Él es soltero, y ahí teléfono, van a aparecer sus teléfonos en pantallas. Tiene mucho potencial. Y es un gran chico. Dios lo bendiga grandemente. Y pues amigos, vamos a dar inicio con el tema de hoy. El tema de hoy es el aborto, así que estén muy pendientes porque pues tal vez algunas dudas que tienes hoy podrían ser disipadas o agudizadas. No, disipadas. De verdad, estamos con personas altamente preparadas en el tema. Nos sentimos bendecidos porque están con nosotros. Y pues bueno, antes de cualquier cosa, pues está conmigo como cada semana jovenazo, médico, estudiado, letrado y gran amigo mío, mi amigo Israel Paz. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Una bendición estar con ustedes una vez más. Y pues sí, aquí contigo, amigo. Ya 3 episodios. 3 episodios. 3 episodios y un bonus que por ahí grabamos hace millones de años. Por ahí salió. Se notaba entonces, un poco. Pues ha sido una gran bendición estar con ustedes. Y pues amigo, este día nos acompañan 2 amigas muy especiales, muy importantes, que en este día consideramos necesario pues la opinión también. Siempre es necesario la opinión de mujeres en algunos temas y pues yo creo que en todos, ¿no? Sí, así en todos los temas. Entonces, está con nosotros, quiero presentar a nuestra primera invitada, que es Noemí Álvarez Timoteo. Aplausos para ella. Ella pues está con nosotros, es entre tantas cosas de sus saberes que hace todos los días, pues ella es licenciada en pedagogía, es también actualmente líder de IQ, está sirviendo como pastora, copastora, ministra, pastora creo, es pastora, ¿verdad? En la iglesia Vid Misiones, allá en el Blanco. En el Blanco Colón. En Urecho, ¿no? También está en Urecho sí. el lugar. Entonces, pues está con nosotros Noemí. Un placer tenerte, Noemí. Salúdanos. Qué bueno que estás con nosotros. No, pues, ya quería venir, la verdad, ya quería venir. Yo dije, yo quería ser la primera. No, dije, quiero ver cómo hacen, cómo están mis amigos ahí haciendo el podcast. Y ya me tocó, yo dije, quiero ir, y aquí estoy, y esperemos aportar algo a esto. Esperamos aprender mucho de tus opiniones. Y pues, nuestra segunda invitada, amigo. Pues otra invitada de lujo, hace años que la conozco, la conocí cuando yo estaba chiquitillo y los kilos no se me notaban tanto. Era mi líder de jóvenes, tuve el privilegio de que fuera mi líder de jóvenes. Era yo uno de los rebeldillos que andaba por ahí en ese pequeño redil, pero hoy tengo el gusto pues de compartir con ella en IQ, es líder de IQ también, líder en su iglesia, Gracia sobre Gracia. Un saludo al pastor Antonio Gachuzo, es ministro de alabanza, es licenciada en procesos de producción, estudió psicología familiar y pues tiene más de 14 años de ministerio. Es una gran bendición tenerla con nosotros y pues un aplauso para nuestra amiga Lisbeth Carmona. Bienvenida, amiga, ¿cómo estás? Salúdanos. Pues muchas gracias por invitarme. La verdad sí estoy un poquito nerviosa. Son temas un poquito difíciles de abordar, pero un placer poder aportar, aunque sea un poquito a todo esta controversia principalmente. Así es, de hecho, nuestro tema controversial en esta pequeña serie, pues es un tema ya muy hablado, ¿no, amigo? Demasiado. Como datos importantes, pues venía yo platicando y en los diarios haberes en mi trabajo y en el tráfico de todos los días aquí en Querétaro. Y de repente escuché una canción que a lo mejor ustedes recuerdan de Funky. De Funky. Wow. Me estás lanzando y nos pueden hacer el favor de ponerla pero está muy padre. Sí, si claro. Si nunca lo he escuchado,
De hecho se llama, creo que Me Estás Matando. Me Estás Matando. Así Cuando es. yo lo escuché, amigo, yo pensé que se trataba como que de la novia, como que el de desamor. Yo dije, rompió el corazón. Es para mí. Y de repente, pues este artista le dio el volteón, el giro así de, Claro. no está hablando de una pareja, está hablando del aborto, El ¿no? aborto. Si nunca lo has escuchado, tú que me escuchas, así lo puedes encontrar, Me Estás Matando de Funky. Y es una letra muy, muy memorable, creo que te llega, ¿no? Así, qué fuerte tema. Y pues aborto, amigo, aborto, tal vez te puedo hablar un poquito del lado médico, pues ha sido controversial desde que yo me acuerdo que estaba en la carrera, desde antes de estar en la carrera, desde antes de llegar a la universidad, ya era un tema definitivamente fuerte, difícil de tratar, con opiniones diversas. Y sobre todo creo que es importante aclarar en esta parte, vamos a dar nuestra opinión sin presumir saberlo todo. Este tema tiene muchas aristas y de entrada pues hay que dejar algo en claro, ¿no? Aborto tiene una definición muy específica actualmente para el área de la salud. Y aborto para el área de la salud significa la pérdida de la concepción antes de las 20 semanas de gestación y con un peso por lo regular o mayor a 500 gramos. O sea, a eso se le considera un aborto, a ese proceso, ¿no? Y aborto, uno diría, aborto es una cosa, ¿no? No, tiene varios tipos, ¿no? Se divide en varios. Si lo ponemos por tiempo, se puede decir aborto temprano o aborto tardío. Y eso depende de que si fue antes de las 12 semanas, después de las 12 a las 20 semanas, eso es por tiempo. También hay aborto espontáneo. Ese aborto espontáneo se da por la pérdida gestacional automática del cuerpo y es algo que su nombre lo dice, es espontáneo. No, nadie lo provocó, nadie lo dio, simplemente fue espontáneo. Correcto. Y hay pues casos y muchas historias de estos tipos. Pero también está el inducido, que creo que ahí es donde vamos a entrar en tema. El inducido es donde ya hay, su nombre lo dice, induces conscientemente la pérdida del bebé, de esta vida, de este producto, de este embrión. Y pues obviamente es ya una intención. Todo va bien, pero el humano mete la mano, ¿no? Entonces, importante esa parte. También existe una área que se llama amenaza de aborto, que es por las condiciones de la mamá, por las condiciones de salud, por las condiciones anatómicas, fisiológicas, se puede iniciar una amenaza de aborto. Y no es que alguien esté amenazando de afuera, sino simplemente es ese útero está diciendo, hey, no estoy tolerando este embarazo porque es algo que se sale un poquito de la fisiología normal de una mujer. Así es. Hay algo que se llama aborto inevitable. No sé si sabían. Aborto inevitable. Su nombre lo dice. Es muy fácil los conceptos, creo que no hay mucho que explicar, pero esto es cuando hay un sangrado vaginal intenso, cuando hay una ruptura de la bolsa que contiene al bebé y pues por más que se quiera buscar la estabilidad, viabilidad, el mantenimiento de la vida de este producto, es inevitable, no se puede hacer nada, ¿no? También hay uno que es completo o incompleto. Ahí ya entramos un poquito en algunas cuestiones ya más técnicas. Hay algo que se llama aborto retenido, ¿no? Que es cuando el bebé muere dentro de la mamá. Eso pasa, amigos, y es totalmente crítico para la mamá en el área psicológica, en el área de la psique, es muy devastador. Obviamente, implica muchas cosas, ¿no? Un aborto retenido, un aborto recurrente, es una mujer que constantemente los está perdiendo y es aborto, y sigue siendo aborto, ¿no? Entonces, tipos de aborto hay muchísimos, y ahí es importante a lo mejor aclarar, para el área médica, cuando hablamos de este tema de aborto,
nos referimos al inducido. Porque no podemos decir, imagínate que digamos, ¿no? Esta hermana que va a la iglesia abortó, la condenamos, ¿no? Y fue un aborto inevitable. O fue un aborto retenido, el bebé murió dentro de cavidad uterina. No, lo provocaron, no era con la intención, pasó. Entonces ahí es importante aclarar eso, amigo. Y yo ya hablando un poquito, entrando en tema, amigo, pues viendo esa parte de conceptos, ahora sí me gustaría pasar como que a esa parte, ¿no? Aborto inducido, y a lo mejor, amigo, te dejo ahí las preguntas que hemos preparado, algunas, hemos preparado un ejercicio que vamos a hacer con ellas, y vamos a ver qué resulta de esta plática. Esperemos que sea útil para todos, ¿no? Claro, y es algo maravilloso de poder hablar de esto. Y antes de continuar, pues darle un aplauso al doctor porque nos acaba de dar un marco teórico muy extenso y muy bueno, y creo yo que es muy importante que lo sepamos, porque a veces escuché de una amiga una vez que decía, cuando no estamos preparados nos escuchamos como fanáticos solamente, y creo yo que es algo muy cierto. Y pues hablando más allá, hablando específicamente de lo que es el aborto inducido, como bien decía nuestro amigo Israel, pues la primera pregunta para nuestras invitadas sería, amigas, de acuerdo a la Biblia, la vida comienza desde la concepción, y me gustaría que empezáramos por nuestra amiga Noemi. Yo dije, lista. Pues, amigo, ¿qué te diré? Lo que la Biblia dice, ¿no? Acerca del aborto que estaba meditando, ¿no? Y científicamente, qué es lo que define, y a veces queremos dividir esa parte, ¿no? Científicamente, o bíblicamente, o no sé, como iglesia, ¿qué decimos? Pero a veces ignoramos que de Dios viene la ciencia, ¿no? Algo que me brincaba en la mañana mientras estaba analizando esa pregunta, decía yo la diferencia entre ciencia y sabiduría, ¿no? Entonces, ciencia y sabiduría es lo más peligroso que podemos tener, ¿no? Y deben ir de la mano, y esa ciencia que Dios nos da junto con la sabiduría. Y con respecto a la concepción, y me encantó, yo estaba así analizando, ¿no? Tenemos el versículo base, ¿no? Que está en Salmo 139, yo creo que todos lo traíamos en la mente de decir, lo voy a usar, ¿no? Voy a usar Esa es la defensa teológica básica. Entonces, que dice, no, mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Y empieza a describir esta parte donde un bebé está siendo formado, ¿no? Pero yo me quedaba pensando eso, ¿no? Bueno, bíblicamente, ¿desde cuándo? Aquí lo tengo, espérenme. La vida, hablando bíblicamente, creo yo que comienza desde antes incluso de una fecundación. Hablando bíblicamente, la palabra de Dios nos habla en Efesios dice que Él nos predestinó, incluso que ya estábamos desde antes de que fuese formados en el vientre de nuestra madre, ya estábamos planeados en la mente de Dios, por así decirlo, ¿no? En los pensamientos de Dios. Sabemos que Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito, independientemente nuestros padres o la forma o lo que haya pasado en la tierra, un ser humano ya es un propósito, ¿no? Me encanta, un pastor lo decía así, decía, Dios tenía un propósito y dijo, necesito a alguien que baje este propósito, dice, y naciste tú, ¿no? O sea, naciste tú, te usó a ti. Entonces yo creo que la vida, hablando bíblicamente, es desde la eternidad. En Eclesiastés hay un versículo que dice que Dios implantó eternidad en cada ser humano. ¿Y eternidad qué significa? Sin tiempo, ¿no? O sea, eterno, que siempre está ahí. Podríamos decir incluso que si somos espíritus, siempre hemos estado, pero no habíamos sido hechos visibles en este mundo terrenal, físico, ¿no? Terrenal, pero ya estábamos. Y ahí, por ejemplo, me surge una pregunta. Empezamos con las preguntas. No, es que, por ejemplo, yo me pregunto, entonces, si ya tenemos un propósito, ¿estoy de acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos ahorita de aborto retenido? Ya hubo una concepción, ya ese embrión estaba en los ojos de Dios, pero murió. Sí, nada más recuérdame el Por favor. Es aquel que se pierde. Sí, bueno, ahorita está vivo, muere. Ajá, al principio nos estabas dando varios tipos, ¿no? Tipos. Yo lo voy a resumir en dos, voluntario e involuntario.
Voluntario, involuntario. Yo lo resumiría así, ¿no? El voluntario. Miles de años así de medicina. ¡Puf! ¿Está bien? O sea, es involuntario, ya entra ese y otro. Pero con respecto a qué sucede, ¿no? ¿Cuál es la pregunta en sí? O sea, ¿por qué? Mira, es que ahí surge, y platicamos, ¿no? De repente es como para, porque seguramente alguien nos va a preguntar, ¿no? sí. Si tú lo piensas... Porque la pregunta aquí es, ¿en qué momento comienza la vida? Para la OMS, por ejemplo, es cuando el óvulo se fusiona con el espermatozoide y hay una amalgama de esos cromosomas y da un ser completamente diferente en la historia de la vida, genéticamente, ¿no? O sea, todavía no tiene patitas, pero ya es una célula completamente diferente a la mamá, a la papá y a cualquiera que haya pisado este planeta en toda la historia. Entonces, ahí es donde a veces uno choca. Y te digo, o sea, yo ya lo he meditado, amigo. Ahorita yo quisiera nada más preguntarte esa parte, ¿no? O sea, ¿en qué momento comienza la vida? Hablando a lo mejor de la parte decía Génesis, ¿no? Y sopló aliento, ¿no? Y el hombre, ahí estaba, tal cuerpecito, ¿no? Pero sopló aliento y ¡pum! Esa parte a veces es un poco oscura, tal vez para algunas personas. Y te puedo decir que de parte del área médica también a veces de repente se ve, está difícil, ¿no? Está difícil. O sea, a lo mejor puede ser la pregunta el cómo justificar si Dios mandó un propósito porque se perdió. Por ejemplo. Esa es una. Y la otra es, como la pregunta dice, ¿en qué momento comienza una persona a existir? ¿A partir de que se fusiona la célula o a partir de que algo? Pues o sea, la respuesta que di principalmente, como decía Charlie, ¿no? Hablando de la Biblia, ¿no? Yo les decía, desde la eternidad ya estaba, ¿no? Que Dios tenía ese plan, ese proyecto, y con respecto a qué sucede con esos bebés que a lo mejor venían con un propósito y pierden, ¿no? Pierden la vida desde el vientre por voluntario o involuntariamente. Muchas veces, pues, ahí puede estar la intervención humana, ¿no? De decir, bueno, la persona lo provocó, ciertos cuidados de salud que no tuvo, o simplemente así sucedió, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí cambia el propósito que no entendemos de Dios, ¿no? De decir, Sí, no, bueno, dando un poco de intervención a lo que dice Noemí, es cierto, cuando hablabas, por ejemplo, ahorita de Adán y Eva, antes de que Dios los creara y les diera aliento, primero les dio existencia. Cuando dijo hagamos al hombre, antes de crearlos ya les había dado Dios existencia. La existencia es, de acuerdo a la definición, completamente diferente. Sí, totalmente diferente. Y en la parte donde tú hablabas de la vida, digo, por dar ese pequeño paréntesis, desde que de acuerdo a la OMS y a los libros de biología, cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan, como ya contiene ADN, ya se le considera vida. Científicamente, desde que es fecundado ya hay vida. Entonces, científicamente la vida sí inicia desde la concepción porque tiene ADN. En la parte donde decía Isra que se pierden, muchas veces la palabra nos enseña que para los que amamos a Dios, todas las cosas, amigos, nos ayudan para bien. Entonces, muchas veces el propósito no está en el bebé, o el bebé al momento de perderse se cumple el propósito en la mamá, en la enseñanza que deja esa pérdida en los padres, ¿no? Y a veces no en el ser, que podría ser un poco cruel pensar que Dios usa a un bebé de alguna manera para darle una enseñanza a los padres, ¿no? Adelante, amiga. Ahorita, ya que lo explicaste de esta manera, ya recabando, en ocasiones, dejemos un poquito al lado del ser cristiano, ¿sí? En ocasiones, como personas, consideramos la actitud de Dios, porque de hecho en muchas ocasiones es más así, que propiamente la esencia de ser Dios, sino es más la actitud de Dios hacia cualquier persona se perdió el bebé, o en este caso, como es el aborto inducido, alguien decidió terminar con la vida. Yo sí creo en eso. Y obviamente es bueno, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios?
su moralidad y queremos someter muchas veces a Dios bajo nuestras estructuras y pensamientos humanos. El asunto es que su pensamiento, su mentalidad es obviamente mayor, es Dios. Al menos a mí se me hace muy difícil tomar esa perspectiva. Para mí sería imposible, la verdad. Pero yo sí creo que, en efecto, como lo dijiste ahorita, si es el propósito de Dios, ¿cómo decirlo? Como es. Como venga, ya luego lo acomodamos. Luego se edita, ok. Bueno, realmente en ocasiones, aunque como hijos de Dios sí podemos preguntarle al Señor, no está obligado a respondernos, porque es su propósito, su voluntad. Y esto justamente hace poco nuestro pastor no lo decía. En ocasiones es difícil entender el propósito de Dios con respecto a nuestro propósito, o se me olvidó la palabra que utilizó, pero digamos la actividad o ministerio inclusive, porque en ocasiones también lo manejamos así, que, bueno, la función que tenemos y propósito individual con el propósito, por así decirlo, grupal o el propósito de Dios. Esa parte, las palabras me fallan. creo que, las palabras me digo, fallan. también no es simplemente tratar de atacar y ponerlas a patinar, no se preocupe. Sí, Lo que pasa es que siempre ha sido su intención de Israel. Trata de buscar las palabras. no, es que a veces cosas malas pasan a Así personas es. buenas, Correcto. o propósitos buenos se echan a perder o no salen, y no quiere decir que Dios es malo por eso. Tenemos una historia que yo estaba así como que Job, ¿no? Excelente persona, Dios ha hablado muy bien de él, pero le pasaron cosas muy malas. Y hay veces que no entendemos por qué pasan cosas malas. ¿Por qué, no? ¿Por qué? Sí, Y siempre casi por qué. siempre la humanidad tiene que preguntar, ¿por qué? Y hay veces, como decía mi amiga Liz, que Dios te dice, es por esto. Para esto era, ahora lo entiendo, ¿no? Y hay veces que Dios no te dice. Los silencios también son respuestas. Exactamente. Así es. Y Dios, al ser soberano, tiene todo el derecho de decirnos, Sí. tus pensamientos no son mis pensamientos. Piensas como... Ahí, perdón, amigo. Estaba recordando, ¿no? Justo cuando venía para acá, le dije a mamá, vamos a hacer una grabación y vamos a hablar acerca del aborto. Incluso le preguntaba, ¿no? Ella tuvo un embarazo que lamentablemente a los 3 meses, pues, perdió el bebé, ¿no? Le dieron una mala noticia muy, muy fuerte, una noticia que le dijeron que a su papá le había pasado lo peor y no sé qué. Entonces, todo eso, ¿no? Todo eso, un impacto en ella que pues tuvo un aborto, ¿no? Y ahora es involuntario y todo, pero pues sí impacta, ¿no? O sea, más allá de perder un bebé emocionalmente, físicamente y espiritualmente, y mi papá, pues un hombre que ama a Dios, dijo, no lo entiendo Dios, pero te voy a seguir amando, ¿no? No lo comprendo, pero te voy a seguir amando. Y en nuestro caso, ¿no? Al decir, le dijeron que pues iba a ser una niña, y nosotros decimos, ¿sabes qué? Pues tengo una hermana, ¿no? Tengo una hermana que nunca conocí, pero voy a conocer, ¿no? Una hermana. A lo mejor allá no dice, allá será diferente, pero ahí está alguien, ¿no? Y con respecto a la vida, hablando científicamente, mira, aquí hay un juego de palabras, y esto lo estaba analizando también hoy acerca del lenguaje. El lenguaje cómo ha cambiado hoy en día y cómo han querido cambiarnos el lenguaje, ¿no? Inclusivo, que le llaman y ya le llaman de tantas cosas, y usan términos para suavizar ciertas palabras y decirlo de otra forma. Si nosotros hablamos de vida, bueno, la vida, no es lo mismo decir la vida es desde que la fecundación, a decir la vida humana es desde la fecundación. A veces lo que quieren es ¿cómo se dice? Deshumanizar las palabras para poder decir, vida, no, pues hay una célula viva y no por eso es un ser humano. Entonces, ya cuando nos vamos en ese término es, pues ni modo, un ejemplo, un espermatozoide también está vivo, por así decirlo, lo aplastas y no por eso fue un ser humano, ¿no? Pero ahí es donde eliminamos solamente una palabra que es humana y solamente dejamos vida y ya trae
otra mentalidad, creo yo, ¿no? Pero si hablamos vida humana, ¿cuándo inicia? Desde la concepción. Yo así lo creo. Entonces, ¿están aquí? ¿Están aquí? Entonces, te digo, o sea, es muy importante. Y yo sí dije, yo antes de que sigamos a lo mejor hablando y todo esto, hay que entender el lenguaje que estamos hablando y cómo se ha estado distorsionando durante todos estos años, porque incluso ya no es un aborto, una definición que es, ahorita dice, ¿no? Interrupción de un embarazo. O sea, aquí ya usaron una palabra suave, ¿no? Una palabra que disminuye el peso, ¿no? De lo que es literalmente detener, ¿no? O sea, eliminar, ¿no? De decir, pues aquí se acabó la vida, porque no se va a volver a retomar, ¿no? Entonces no es una interrupción. Entonces es importante que cuando estemos hablando de esto y de otros temas, veamos los términos que estamos usando, porque de ahí depende todo. O sea, depende de lo que posteriormente vamos a decir. Y creo que está siendo muy atacado, les decía, las palabras, porque si vemos en Génesis dice que Dios con su palabra hizo todo. Las palabras tienen poder. Y no nos damos cuenta, o tal vez sí, y yo apenas me estoy dando cuenta de ese ataque en las palabras en todos los aspectos. El ataque a la forma de decir las palabras, en la forma de expresarlo, y ya de ahí te digo, ya sacamos más cosas, ¿no? Sacamos pues más conclusiones, porque ya te dices, no, pero es que no es esto, no es aquello. ¿Y cómo lo dirías? ¿Cómo qué? ¿Cómo lo dirías? Vida humana. Aquí lo anoté. Yo lo leí como pérdida, ¿no? La pérdida del producto. Sí. Otras Sí, versiones la más popular, ¿no? la más popular es interrupción de Interrupción. embarazo hoy en Cuando día. hablamos de un aborto Ajá. Mira, inducida. a mí, Otra vez, ¿no? O sea, sí, ahí estamos es importante, enfocados en es eso. importante. Gracias. ¿No? A mí me gusta mucho hacer algo y se los recomiendo. Cada vez que busquen una palabra, busquen la etimología de la palabra, ¿no? Profundizar la palabra. Entonces, estaba viendo de ap, que significa privación, separación, alejar, separar, y ortus, que es nacido. Entonces, aborto es privación de nacimiento. Privarle la vida a alguien, ¿no? Privarle la vida a alguien, no a algo, a alguien. Entonces, eso para mí es el significado literal, etimológicamente, de lo que es el aborto. Entonces te decía, distorsionan las palabras y es interrupción. Entonces, y lo hemos visto o lo hemos escuchado, ¿no? Interrupción es, lo pauso, o sea, como ahorita nuestro amigo, ¿no? Pausa, le voy al baño, ¿no? Estamos en una interrupción, ¿no? Pero ya regresó Mimi, continuamos. Y pues en un aborto no es así. O sea, no es como que la mamá le diga, te sacamos al bebé, lo operamos y te lo metemos. Pues ya no se puede, entonces. No, ¿no? Perfecto, a mí me parece muy bien y es correcto, ¿no? Recordaron, amigos, que estamos hablando muy bien, Isra hacía la intervención, estamos hablando en este momento de un aborto, inducido, ¿sale? Algo que es por decisión humana, ¿no? Voluntaria, vaya, si lo quieren ver así, se termina con la vida del bebé que se está gestando. Ese es el aborto que estamos hablando, ¿sale? Entonces, y bueno, terminando o cerrando este punto de si la vida o no comienza en la concepción, de acuerdo a lo que hemos hablado con nuestros amigos, podríamos concluir que para esta sesión estamos diciendo que es correcto que la vida comienza desde la concepción. ¿Sí? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? La vida humana. Bueno, vamos a... La vida humana es... Claro, estoy totalmente de acuerdo. Y bien lo que dijiste en el contexto del lenguaje. Y nada más para agregar, Jeremías 1:5 dice, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Y esto es algo como lo que decías, ¿no? A veces podemos entender que esta vida humana está desde antes de la concepción. A mí me suena propósito de Dios, ¿no? Pero vamos a lo siguiente, amigo, por favor. Y bueno, obviamente estas preguntas son muy enfocadas a la parte de la vida humana, de cese, la prohibición, ¿no? La muerte de un bebé, ¿no? Dentro del útero de un ser humano. Ahora, siempre yo creo que en varias veces me tocó escuchar la Biblia
habla del aborto? ¿Existe esa terminología en la Biblia? Porque siempre el humano trata de decir, y no fumar aparece en la Biblia, ¿no? Ay, no fumar, marihuana, cannabis, aparece, ¿no? Entonces, es una pregunta muy típica, ¿no? De repente así de, ahí está. Entonces le quiero preguntar, vamos a empezar ahora con Liz y después con mi amiga. ¿La Biblia habla del aborto? Mira, para serte sincera, de lo poco mucho que he leído la Biblia, no habla específicamente del aborto. Aparte de que, pues, es una traducción, no sé, desconozco si tan siquiera había una palabra que definiera eso en aquel tiempo cuando se escribió. Pero de lo poco que pude investigar y de lo poco que ha estado surgiendo con este boom del aborto, realmente como tal no lo detalla, no lo explica. De hecho, justamente encontré un artículo, tengo entendido que es de como un debate en Estados Unidos, donde explican ambas partes de la misma forma, porque son cristianos pro aborto y cristianos pro vida. Exacto, sí, sí, como que, mira, eso yo no lo había escuchado. Entonces digo que, caray, a ver, veamos de qué se trata esto. Y citan las mismas citas bíblicas, la verdad no recuerdo en este momento cuáles fueron. Pero lo que sí recuerdo es que ambos hablaban desde un contexto un poco más amplio. Justamente ahorita venía hablando con Dani y le decía, ciertamente como cristianos tenemos una mentalidad, un pensamiento y nuestra vida es totalmente cristiana. Pero también estamos en este planeta Tierra, donde estamos con más grupos de personas. Entonces, si fuéramos solamente nosotros como comunidad, en un pueblo donde somos totalmente cristianos, pues nuestras normas y nuestras leyes definirían el aborto. Entonces, a raíz de este debate que estuve leyendo, de este artículo bastante interesante, la verdad, me quedé pensando bueno, es cierto, como cristianos, yo sí estoy en contra del aborto, pero también le doy una concesión y lo acepto a lo que se tenía hasta hace unos años atrás, antes de que empezaran con todo todas estas nuevas legislaciones, de que en el caso de lo que eran violaciones y obviamente una cuestión de riesgo hacia la madre. Salud. Entonces dije, bueno, me checa un poco, por así decirlo. Y también genera un poquito de controversia en mí, porque dije, bueno, si estoy a favor de la vida, si creo que Dios tiene un propósito, si creo que justamente lo decía Noemí ahorita, tenemos eternidad, así como que, ¿qué pasa? Porque también aceptas y accedes a que sea con estas cláusulas. Y fue como que... un choque. Sí, es así como que, híjoles, sí lo entiendo, como cristiana en realidad no estoy a favor del aborto, al menos no como al parecer hoy en día lo plantean, totalmente inducido, como es el tema que estamos teniendo. Aparte de que en muchas ocasiones tenemos como la postura de, damos por hecho de que la persona dice, ¿sabes qué? Yo ya no lo quiero. No importa lo demás, ¿sabes qué? Yo ya no lo quiero y hazme el aborto. Practícame un aborto. Entonces es también como que porque también está citado en ese artículo, bueno, es cierto. Y algo que escuchaba se me fue el nombre, de una entrevista hace un tiempo la vi, donde decían, una mujer no va a abortar porque es su primera opción. Y fue bueno, no lo sé, yo no puedo generalizar, no los conozco, y fue donde dije, es cierto, no los conozco, no sé, no estamos hablando de solamente cristianos. Y eso es otra vez la controversia y vuelvo a lo mismo. Bueno, y eso es algo muy, muy, muy bueno lo que tocas, que, bueno, yo creo que el problema de hoy en día del aborto es que hoy lo estamos viendo como un anticonceptivo, ¿no? Y no como otra cosa en la sociedad.
Yo particularmente creo que cuando la definición que Noemí dio de aborto, que es privar de la vida, y de acuerdo a la ley privar de la vida es matar a alguien, la Biblia sí dice no matarás. Entonces, de alguna manera sí habla de aborto, ¿no? ¿O cómo ves, amiga? La Biblia, la palabra aborto sí la dice, ¿no? En una de ellas yo la había visto en Job cuando está en su plena desesperación, y está en Job 3:16, dice, ¿por qué no fui escondido como abortivo? Como los pequeñitos que nunca vieron la luz, ¿no? Allí los impíos dejan de perturbar. Entonces, Job en un momento de angustia, de decir, pues casi está diciendo, mejor no hubiera nacido, ¿no? Mejor no hubiera nacido. Él hace esta referencia y la está haciendo, y sabemos que el libro de Job es uno de los libros más antiguos. Vemos el aborto también en otro pasaje, aquí ya se los puse, está en Eclesiastés, dice, ya lo perdí, espérense, amigos, ponle pausa ahí, por favor. Eclesiastés 6:3. Eclesiastés 6:3 dice, te lo voy a leer en la Reina Valera, ¿no? Ya después vamos a ver. Dice, aunque el hombre engendrare 100 hijos, viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Wow. ¡Pum! ¿No? Borra donde dije que está. Entonces, la Biblia habla acerca, o sea, no es como que los abortos iniciaron apenas recientemente. No, yo me puse a pensar incluso cuando habla la Biblia de Moisés, ¿no? Del nacimiento de Moisés, dice que a las parteras les estaban pidiendo que abortaran, o sea, que llevaran a las de Israel, ¿no? ¿Quién eran? Al pueblo, pues, de Dios a abortar a los bebés en caso de que fueran niños, que los mataran. Entonces, ya se generaban abortos desde el Antiguo Testamento, por así decirlo, porque la maldad, pues, siempre ha estado, ¿no? Entonces, sí, la Biblia sí lo menciona explícitamente, señalé ahorita dos versículos, y en otras ocasiones no lo dice como tal aborto, pero sí está hablando, ¿no? Pero no por eso estamos diciendo que Dios apruebe el aborto, ¿no? Porque, amigos, para empezar tenemos el Dios de vida. O sea, ¡pum! Tenemos al Dios de la vida. Entonces, cuando entendemos esto, amigos, que mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Está hablando de que nosotros como cristianos siempre debemos defender la vida. Inclusive escuchaba un video, ¿no? Y le preguntaban a un pastor, le decía, bueno, si ponemos dos pecados, ¿no? Mentir y matar, ¿no? Decía, si van y te preguntan a ti que tú estés en tiempos de Hitler, ¿no? Y que te dicen, oye, ¿no tienes un judío escondido? Y tú mentirías, o sea, si tú sabes que tienes escondido a un judío, tú mentirías, dirías, no los he visto. Dice, ahí estás mintiendo. O le dirías, pues no tengo que mentir porque es pecado. Sí, aquí está. Y decía este pastor, mira, ahí tienes que subir de nivel, ¿qué es, no? Lo que más peso tiene en ese momento. Y para Dios siempre tiene el peso de la vida. Wow. Entonces, en ese momento, y lo vemos en la Biblia también, ¿no? Cuando mintieron de los espías, no sé dónde están, ¿no? Varias veces se permitió una mentira que está mal. Una mentira, ¿por qué? Porque la vida vale más. Inclusive el esconder a Moisés, ¿no? Mintió. Hubiera dicho, es mi hijo, ¿no? Sí, yo te lo cuido, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían desde la antigüedad que tenían un Dios de vida y que siempre iban a defender la vida. Adán y Eva mintieron, no murieron. Wow, no hay una mesa para aventar. Mira, ahorita que estabas diciendo eso, no te miento, vino a mi mente un flashback de hace años que estaba hablando con un amigo. Bueno, para un paréntesis, por muchos años yo fui atea. A los 17 años me convertí. Palabras fuertes. Declaraciones, no lo sabíamos. En exclusiva. Y para esa época, pues yo hablaba con este amigo, entonces era así como preguntas y justamente ahorita lo que acabas de mencionar, o sea, entonces, ¿de qué se trata esto? Porque, digamos, desde la perspectiva atea, todavía la recuerdo. Amiga, no vayas a... No, pero no para controversia, sino para que también sepamos nosotros.
Para los ateos, Dios es igual que todos los demás, como un ser más, un ser creado por la necesidad de creer en algo. Para los ateos, en términos general, no ahondemos en otras cosas. Entonces, en consecuencia, como es alguien más, lo bajan a nuestro nivel. Y entonces yo te preguntaría la misma pregunta que en ese tiempo nos hicimos, mi amigo y yo. ¿Qué pasa si tú dices que Dios es pro vida y en su propósito genera el aborto en una mujer? ¿No sería exactamente lo mismo? ¿Dios está asesinando? Mira, O sea, la Biblia, yo entiendo que Dios es su propósito. Sí, entiendo eso. Es una buena pregunta, para pero... los que no son tan creyentes y todo esto, o sea, hablando de muerte, aquí hay dos cosas, ¿no? Muerte y asesinato. Es correcto. Ajá, desde ahí, vamos a partir. Muerte y asesinato. Nuevamente, hay que aprender a enfocar las palabras en su lugar, ¿no? La Biblia dice, y ahí lo leí, bueno, no lo leímos, pero está en el Salmo 139, que dice, y en tu libro estaban escritos cada uno de mis días. En otra versión dice, tú sabías mi día de nacimiento y mi día de muerte. Entonces, a lo mejor nosotros, hablando humanamente, y es como tú decías, no podemos bajar a Dios a nuestra, corta eso, amigo, a nuestro nivel terrenal y acá, porque le vamos a dar conceptos fuera de, ¿no? Entonces, el decir, para Dios, ¿qué es la muerte? Inclusive, podríamos decir, para los cristianos, ¿qué es la muerte? La muerte es un ganancia. paso a... La muerte es ganancia, ¿no? La muerte es más que una vez. Entonces, aquí es como decíamos hace ratito, ¿no? La intención, Así ¿no? es. O sea, Dios, amiga, Dios como Dios, Él puede, Él sabe cuántos días, minutos, años, décadas nos da a cada uno y cuándo nos recoge. Entonces, ya desde ahí desarmamos al necio. Correcto. Correcto. Me encantó la definición, ¿eh? Está perfecta. Muy bien. Estrellita para nuestra amiga Nui. Ahí dibujada. Muy bien. No somos inmortales, amigo. Es correcto. Todavía. Todavía. Este cuerpo. Me Este refiero a este cuerpo, sí, cuerpo. sí, sí. Ya, O sea, mía sí. No, es que es hermoso porque, fíjense una cosa, amigos, es bien padre lo que acaba de decir Noemí, porque ¿cuántos queremos ir al cielo? Y seguramente muchos, de ahí vamos a decir que todos, pero ¿cuántos se quieren morir? Entonces ya como que no se oye tan padre, ¿no? O sea, es que es el único camino al cielo, ¿no? Sí, a menos que nos toque la venida del Señor, ¿no? Pero vaya, o sea, la única manera que tenemos hoy en día para llegar a Dios es a través de la muerte, ¿no? Y Job decía, Jehová dio, Jehová quitó también, ¿no? Entonces sea el nombre del Señor bendito, amén. Pues es algo, y justamente es algo que queríamos platicar con ustedes, y el aborto es un homicidio, ¿no? Pero pues, de acuerdo a lo que estamos platicando, pues no sé, amiga, ¿qué puedes concluir acerca de esto? ¿Es homicidio el aborto? Amigo, ¿se apagó la cámara? Muy, se apagó la cámara, ¿qué vamos a hacer? Casi estamos llegando. No ¿Qué pagamos. ¿Qué hacemos? Pues yo creo que lo seguimos viendo la siguiente semana, amigos. La siguiente semana, no te lo pierdas. Sintonízanos, recuérdate, el lunes 7 de la noche. Ahí estamos en este podcast, Chapitas. La conclusión. Nos estamos viendo, bye. CETES Camp 2023, del 28 al 30 de julio en el Parque Cimacuático. Para más informes, manda un inbox.